Al comienzo observamos a un periodista llamado Roberto. Nos explica que esta casa está maldita y que los vecinos están asustados. Un investigador paranormal comienza a sentir un ambiente muy denso. En las noticias han llamado personas contando sus experiencias terroríficas con la casa. A lo largo de los años, muchas personas han dicho lo mismo, que esta casa tiene una presencia inexplicable. 1986, toque de queda en Chile. Todo comienza con nuestro protagonista. Él es el policía Arriagada, que se encuentra hablando por teléfono con su esposa. Tristemente pide perdón y expresa que ya no puede seguir con todo esto, que cometió un error grave hace unas semanas y que nunca se lo perdonará. Ella le corta la llamada en un momento de desesperación. Él se siente abrumado y considera tomar decisiones drásticas, pero finalmente opta por no llevar a cabo ninguna acción. A los minutos suena su radio, se sube al vehículo y le dicen que vaya hacia un lugar a investigar, ya que vieron a un sujeto entrar a una vivienda abandonada en actitud sospechosa. Rápidamente se dirige hacia el lugar y reporta que ya se encuentra en el sitio. Describe que es una casa bastante grande y que al parecer la reja está abierta. Pide información sobre el lugar. Le informan que los reportes fueron por ruidos y que vieron merodeando a alguien en el patio. La leyenda de la casona Dubois, considerada una de las casas más embrujadas de Chile, relata la historia de una pareja que, incapaz de concebir hijos, buscó la ayuda de una bruja. Siguiendo sus indicaciones, colocaron gárgolas en el patio de la casa como parte de un ritual. La mujer quedó embarazada después de un tiempo. Sin embargo, el bebé nació con deformidades. Desilusionado, el padre tomó la triste decisión de acabar con él y enterró al niño en el patio de la casa. Incapaz de soportar la tragedia, la esposa, abrumada por el dolor, optó por quitarse la vida. Arriagada se acerca a la reja y escucha unos pequeños sonidos dentro de la casa. Como está deshabitada, resulta extraño. Decide entrar, la reja está abierta. Avanza lentamente con su linterna y ve a una mujer herida que aparece repentinamente. Adentro se escuchan gritos de otra mujer. Sin dudarlo, decide entrar, ya que cree que podrían estar lastimando a alguien. Adentro no hay luz. El policía lleva una linterna que no ilumina mucho. El piso es de madera, por lo que las pisadas resultan muy tenebrosas. Se escuchan lamentos y alguien correr. Arriagada sutilmente comienza a investigar, pues cree que puede ser una broma de mal gusto que alguien está haciendo. Al subir una escalera, ve que hay sangre en el piso y también se encuentran unas hojas rotas. Escucha que alguien le dice: "Sal de ahí". Encuentra una llave que está goteando, se moja la cara, mira al espejo que está roto, pero se percata de que hay alguien atrás. Un hombre con una guagua en brazos. A los segundos desaparecen. Asustado y sin entender, toma su arma de servicio y comienza a apuntar. La tensión se siente, se sigue moviendo y llama por su radio diciendo que necesita refuerzos. Le informan que en 40 minutos llegará una patrulla. Se escucha a alguien caminando en el piso de arriba, con gritos desgarradores que aumentan la inquietud. Decide ir a investigar. Vemos que hay una mujer en el suelo, ensangrentada y quejándose. Una sombra, al parecer, la está atacando. El policía dispara al hombre con su linterna y se da cuenta que no hay nadie. En una habitación encuentran muchos archivos y documentos en el suelo, junto con algunas fotografías. Las recoge, dándose cuenta de que algo macabro aparentemente ocurrió en ese lugar. El policía se encuentra en medio de la oscuridad, su pulso acelerado, resonando en el silencio de la noche. De repente un susurro sutil invade sus oídos y siente como si algo o alguien estuviera balanceándose justo detrás de él. Vemos que es la mujer con los pies colgando. Aparentemente ahí se quitó la vida. Arriagada sale de ahí lentamente. De cierta manera no quiere hacer ruido. Se encuentra con una mujer de frente que se le acerca y le dice: Nuestro protagonista cae golpeándose la cabeza. Se atraviesa algo en su pierna. Busca la linterna pero no la encuentra. Saca un encendedor para poder alumbrar. Su radio comienza a sonar y le dicen que se reporte. Todo está oscuro, se le hace difícil, pero encuentra la radio y pide ayuda. Menciona que está dentro de la casa, herido, se levanta con mucho dolor, encuentra la linterna y decide salir de ese lugar. Hasta el momento vemos que se sacó lo que tenía clavado en su pierna. Ha perdido mucha sangre, lo que podría llevar a un estado de desmayo o pérdida de conocimiento. Cojeando y en mal estado, avanza lentamente. En el camino se vuelve a encontrar con una sombra que lo persigue. Él cae muy agitadamente, perdiendo cada vez más sangre. Se saca su camisa y se hace un torniquete.
Se arrastra hacia una ventana, pero está cerrada. Sigue avanzando para intentar llegar a la salida. Le siguen gritando que se vaya, abre una puerta y es empujado brutalmente. Al despertar, ve un muñeco roto con sangre, haciendo referencia a lo que sucedió años atrás. También observa al señor que cometió esa atrocidad, postrándose arrepentido con un cuchillo en su mano. Ve a la madre llorando, subiendo a una silla con una cuerda en su cuello. Así entiende qué fue lo que pasó en esa casa, y por qué y quiénes los están atormentando. Cae aturdido, su radio suena, le dicen que la ayuda va en camino, que resista, será solo unos minutos. Al bajar por las escaleras, aparece una chica que tiene los ojos vendados. Él la sigue y al mirar nos damos cuenta que él la tiene sentada, amarrada, colocándole una bolsa para acabar con ella. Sucede que Arriagada, semanas atrás, recibió la orden de investigar y detener a un grupo de jóvenes. Tuvo que interrogarlos de manera bastante intensa para obtener información, pero una chica se negó a cooperar. La situación se le fue de las manos y perdió el control, llegando al extremo de acabar con su vida, terminándola trágicamente. Nuestro protagonista, reflejado en lo que hizo y sabiendo que nunca lo va a superar, decide acabar con todo. Y así termina esta historia de terror y suspenso basada en hechos reales. Sucedió en Santiago de Chile, en una de las casas más emblemáticas. En 2010 fue remodelada, convirtiéndola en un centro cultural para la humanidad. Hoy en día, los eventos paranormales continúan.